Sí, ahí estabas tú. Sí, eso sí lo oímos, Francisco, que estabas hablando Ok, de los diferentes FOB y también que decías que entre más pequeña era más exacta dijiste un comentario, puede haber un margen de error. Hasta ahí yo me acuerdo que te quedaste. perfecto, perfecto. Entonces, justo en eso estábamos hablando. Tenemos que tener en cuenta los niveles FOV que tenemos para una tomografía. Si va a ser a lo mejor un sector muy específico en el que yo voy a trabajar, no es necesario pedir una tomografía tan amplia, ¿verdad? Dependiendo la situación y dependiendo la necesidad, vamos a solicitar un estudio tomográfico. Y existe también la posibilidad de hacer una toma de gran formato. Esto pues a lo mejor será más solicitado por un cirujano maxilofacial en el caso que tenga que hacer un diagnóstico, una planificación de algún trauma en ciertas zonas específicas. Pero para nosotros en implantología probablemente no sea tan común solicitar estudios en gran formato, ¿sí? Nos vamos a enfocar en formatos pequeños, muy individualizados, o bien si voy a trabajar en ambas arcadas, probablemente me sea muy útil una tomografía 8x8. Vuelvo a lo mismo, va a ser dependiendo el caso la selección. En cuanto al concepto, en implantes dentales tenemos una comprensión clara de que hay una cantidad y una calidad de hueso existente. Eso va condicionado a la colocación del implante. Algo que también nos va a permitir mucho en una tomografía valorar es la trayectoria del alveolo y la ubicación de las estructuras vitales. Por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, voy a trabajar en un implante en mandíbula. Voy a poder, por medio de una tomografía combi, saber exactamente la trayectoria del dentario inferior. Entonces, es algo que antiguamente se hacía muy al tanteo y desgraciadamente por eso existían las complicaciones. Vaya, si hoy incluso haciendo una tomografía o teniendo una valoración tan amplia por medio de este estudio puede llegar a haber complicaciones, imagínense antes cuánto no era el riesgo de tener una complicación al momento de colocar un implante. También nos ayuda a tomar decisiones con respecto a las alternativas de tratamiento. También es una muy buena herramienta para poder explicarle a nuestros pacientes, el decirles, ¿sabe qué? Aquí está su estudio, esta es la calidad o cantidad de hueso que tenemos, es posible o no es posible colocarle el implante de manera convencional y antes de necesitamos a lo mejor un proceso regenerativo. O también nos sirve, es una herramienta que nos sirve incluso para comunicación con el laboratorio dental hoy en día. No es solo para nosotros como clínicos, sino también puede ser una muy buena herramienta para colaborar con el técnico. En cuanto al flujo de trabajo digital para implantes, si nosotros como implantólogos, sea protesista, sea maxilofacial, sea periodoncista, sea la especialidad que sea, queremos entender que el implante va condicionado a donde mejor calidad o cantidad de hueso existe, probablemente estamos en un error. Y eso no lo digo tanto porque yo sea protesista, sino porque está comprobado que no, el implante no debe de ir donde mejor o mayor cantidad de hueso tenemos, sino primero debemos de pensar en dónde va a ir la futura restauración protésica. Y en base a eso, poder nosotros seleccionar la posición adecuada del implante. Porque cuántas veces hemos encontrado colocaciones de implantes donde sí, a lo mejor se colocó donde mejor hueso había, pero desgraciadamente para la restauración final o la restauración protésica nos complica todo el panorama. Y es ahí cuando hay fracturas de aditamentos, cuando hay un sinnúmero de complicaciones, que eso incluso, si nos metemos a temas ya más avanzados, o en otros temas, por ejemplo, va hasta de la mano en pacientes bruxistas, que es un artículo que inclusive publicamos junto con el doctor Castellanos, en donde la posición del implante, hablando de pacientes bruxistas que se les va a colocar implantes o que ya lo tienen, es fundamental saber en cuál va a ser la posición adecuada de la futura restauración, porque probablemente al paciente, siendo bruxista, va a estar fracturando los componentes. Entonces, eso es algo interesante de diagnosticar desde un inicio en una tomografía, ¿verdad?
¿En qué se resume todo este concepto en cómo lo manejamos hoy en día? Siempre, siempre, punto número uno es un examen clínico. Aquel clínico que haga un diagnóstico, una planificación únicamente en base a una radiografía, creo que estamos mal, ¿no? Siempre debemos de complementar el examen clínico, el examen radiográfico y poder generar al fin un plan de tratamiento. El flujo de trabajo Combin, como yo lo manejo actualmente, es siempre primero cuestionar las expectativas del paciente. Hacer una exploración clínica que involucra o abarca una historia clínica o el estado en general sistémico del paciente. Podemos, antes de solicitar la tomografía, hacer una radiografía periapical o una panorámica del sector afectado. Si la zona en la que voy a colocar un implante probablemente de inicio no me va a permitir hacer la colocación convencional, no es de inicio recomendable luego solicitar una tomografía. Más adelante lo voy a explicar, porque en ocasiones el hacer una tomografía de inicio en un sector donde no voy a poder colocar un implante, donde voy a tener que hacer una preservación ósea o algún tipo de regeneración en el sitio, me va a implicar posteriormente el hacer un nuevo estudio tomográfico. Cuando desde una radiografía periapical simple o una panorámica podemos detectar en qué casos vamos a poder colocar el implante de manera inmediata o no. Ya cuando tenemos la certeza de que es el paciente candidato a la colocación de un implante, efectivamente ahí se solicita la tomografía combi para poder hacer la planificación completa de la colocación o de la fase quirúrgica del implante. Muy importante saber siempre identificar ante qué sector voy a trabajar, si es sector anterior, sector posterior. Y como les comenté siempre, antes de cualquier cosa, medir el grado de satisfacción o de expectativas de nuestro paciente. Muchas veces, y esto va en relación a que no todos los pacientes quieren implantes. A veces nosotros en nuestra mente o como implantólogos, ya va entrando el paciente y ya le queremos colocar el implante. Y muchas veces la persona ni siquiera es su objetivo principal. A lo mejor quiere algo más rápido, funcional, por cuestión sistémica, a lo mejor no se va a poder realizar este tipo de factores quirúrgicos. Y entonces es por eso muy importante desde un inicio ver las expectativas que nosotros tenemos en cada persona, ¿sí? De ahí aterrizar a una realidad clínica y ver el grado de expectativas al cual le podemos llegar a cada caso en base a lo que solicita el paciente, ¿no? Entonces, principalmente hay que ver la demanda del paciente en cuanto a estética, función, comodidad o estilo de vida que busca. ¿Cuál es su queja principal? Siempre cuestionarnos el nivel de autoestima en el que nos está llegando, si hay dolor o malestar y si el paciente quiere algo más estético o se enfoca por algo más funcional. De ahí nos va a llevar a tener consideraciones e influencia en la planificación del tratamiento. ¿Qué puede influir en la planificación de nuestro tratamiento? Pues, ejemplo, una rehabilitación completa, en algún caso puede ser necesaria o en otros casos solo va a ser una planificación unitaria o enfocada a un sector. Aunque a veces el paciente necesita una rehabilitación completa, no lo podemos forzar y probablemente nos vamos a tener que enfocar a cierto sector solicitado por el cliente. Si va a ser efectivamente una zona anterior o posterior, esto va a influir mucho en cuanto, si es una zona anterior, va a ser más estético el tratamiento, y si es posterior, va a ser un mayor riesgo funcional. También muy importante, en dado caso que se piense en colocar implantes, detectar o determinar cuántos implantes van a ser necesarios colocar. Posteriormente, el manejo y la orientación de las expectativas del paciente también es muy importante. Hacerle ver desde un inicio lo que es posible lograr y lo que no es, hacérselo comentar o hacérselo ver desde un inicio. Manejarle tiempos de tratamiento y algo también muy importante, costos. Y bueno, aquí vamos al apartado donde debemos de entender los conceptos básicos de implantología, ¿no? Ok, voy a trabajar en un diente unitario. Bueno, también va a influir mucho qué tipo de implante, dependiendo la densidad ósea, dependiendo el tipo de colocación que vaya a hacer.
¿sí? Bien, voy a trabajar en un sector dentulo parcial, cuántos implantes voy a colocar y cómo los voy a orientar. Eso siempre es fundamental. Y en una tomografía, todos estos aspectos pues se nos pueden simplificar y nos pueden facilitar el hacer una planificación. Ok, aquí vamos a tener dos caminos y esto es algo que yo lo manejo por lo general en mis pacientes o en la clínica. Cuando tenemos la presencia de un órgano dental, nos llega un paciente con presencia de órgano dental y por X razón, 1000 razones puede haber, lo va a perder. Vamos a necesitar hacer una extracción. Primero que nada es identificar la razón por la cual voy a realizar esa extracción. Se cayó, se fracturó, tenía una caries, tenía un poste y una corona y se fracturó horizontal, vertical. 1000 razones puede haber para decidir, ¿sabes qué? Voy a hacer ya la extracción porque ya no hay nada que hacer. Ok, vamos a hacer la extracción. Antes de solicitar la tomografía, vamos a tomar una radiografía periapical. ¿En qué nos va a servir tomar una radiografía periapical o en el mejor de los casos una panorámica? Nos va a determinar si es posible hacer una colocación inmediata. ¿Por qué una colocación inmediata? Hay zonas donde por la anatomía va a ser imposible pensar en una colocación inmediata. Entonces, ahí no es tan recomendable el solicitar una tomografía de inicio, sino más bien pensar en hacer la extracción, seguir un proceso de preservación ósea o bien, o en algunos casos necesario, una regeneración del sector. Y a posteriormente solicitar ahora sí una tomografía para poder planificar la colocación de un implante. Ahora, si de inicio ustedes se quieren lanzar a la tomografía combi, está también es correcto, no es un error, pero esta es la manera en como yo lo manejo en la mayoría de los casos donde vamos a planificar la colocación de un implante post-extracción. Entonces, algo que también es muy importante es tener elementos de diagnóstico que complementen como modelos, fotografías, poder hacer a lo mejor un prototipo, algún encerado y un plan de tratamiento en base a una guía quirúrgica que también vamos a ver ejemplos más adelante. Ahora, ya nos llegó el paciente sin órgano dental, ya no tiene diente, lo perdió hace un mes, hace 2 meses, hace años. Hay que ver también por qué lo perdió, cuestionarnos la razón de la pérdida. Ahí sí nos vamos ya directo a solicitar la tomografía combi y ahí ya podemos complementar con los elementos de diagnóstico y poder hacer un diagnóstico y decirle al paciente, ¿sabe qué? Es favorable colocar el implante de manera convencional o en alguno de los casos, por el tiempo que se haya perdido y que a lo mejor no se realizó algún procedimiento de preservación, probablemente se colapsó o se perdió mucho hueso, ya sea horizontal o vertical, y probablemente no vamos a poder hacer la colocación inmediata de un implante. Aquí ejemplifico cómo podemos evolucionar desde tomar una periapical simple, ver la situación, el panorama inicial, el poder determinar, ¿sabes qué? Pues probablemente voy a poder ya colocar el implante, vámonos a hacer la planificación directa en la tomografía, o bien no es posible y mejor opto por algún procedimiento regenerativo o de preservación, ¿verdad? En cuanto a los casos que va a haber la necesidad de hacer una extracción, hay 3 opciones: una curación espontánea, una preservación de la cresta alveolar o, como les comenté, una colocación inmediata. La curación espontánea del alveolo tiene que ser antes, la colocación del implante se tiene que planificar entre un periodo de 2 a no más de 3 meses, porque a partir del tercer mes hasta los 6 meses vamos a tener una reabsorción muy rápida de la cresta alveolar y probablemente vamos a necesitar un procedimiento regenerativo. La preservación después de una extracción es un recurso que puede ser fundamental en los casos donde no podamos colocar un implante de manera inmediata, y eso también nos va a facilitar en una tomografía posterior a este procedimiento el poder planificar un implante. Los procedimientos de preservación van a ser determinados por cada clínico, pero puede ser una alternativa para posteriormente poder colocar un implante.
Ok, para hablar de preservación alveolar hay que entender que hay diferentes tipos de biomateriales o injertos óseos. Y ustedes van a decir, ¿y por qué comentas esto en una plática que estamos haciendo interpretación o el tema principal es la tomografía? Es muy importante porque saber identificar los periodos de espera dependiendo del injerto que estemos utilizando para preservar o ya sea para regenerar un sector, eso nos va a permitir saber en qué momento vamos a solicitar una tomografía, ¿verdad? Cuando es, por ejemplo, un aloinjerto, sabemos que el periodo de consolidación de ese injerto va alrededor de 4 meses. De 4 a 5 meses nosotros podemos ya tener, no regenerado, sino ya madurado ese hueso que estamos injertando y ahí ya poder solicitar una tomografía. Pero en los casos donde optemos por un seno-injerto de origen animal, el tiempo de espera va a ser mayor. Alrededor de 8 a 9 meses vamos a tener ya la consolidación de este injerto. Entonces, hasta en ese entonces podemos solicitar una tomografía. ¿Sí? Cuando es autólogo, también el periodo de espera va a ser alrededor de los 3 meses. A los 3 meses podemos tener ya la posibilidad de solicitar un estudio tomográfico, porque si es antes, todavía no vamos a ver una densidad adecuada de ese injerto o una consolidación adecuada del injerto al sitio donde se coloca. En cuanto a procedimientos quirúrgicos, en el caso donde hagamos una extracción, siempre tiene que ser una extracción atraumática, en la mayor medida posible. Tenemos que hacer un curetaje del alveolo, una colocación de un injerto óseo, como les comenté, es de elección del clínico, ya sea aloinjerto, semi-injerto, autólogo, etcétera. No vamos a entrar en detalle en esto. Probablemente la colocación de una membrana y esperar el tiempo determinado para la neoformación ósea, como les comenté. Entonces, si el clínico no sabe identificar cuánto tiempo le va a llevar esperar el que se haga una neoformación ósea, y esto involucre el saber cuándo voy a solicitar la tomografía, pues podemos caer en una complicación o en un error. Entonces, por eso es muy importante identificar estos tiempos de espera. Algo también muy importante que nos puede ayudar una tomografía computarizada es saber determinar los tipos de defectos óseos. Hay diferentes tipos de defectos óseos, va desde el horizontal, el vertical, combinado, puede ser un defecto intraóseo o extraóseo. Todo eso lo podemos verificar o diagnosticar en una tomografía. ¿Qué requerimientos vamos a tener para la colocación inmediata? Ok, en la periapical, en la panorámica, vi que puedo hacer una colocación inmediata. Tengo probablemente un sector accesible a la colocación inmediata. Vamos ahora sí a solicitar la tomografía y en la tomografía vamos a hacer toda la valoración y la planificación en cuanto a ver el grosor de la tabla vestibular, que debe de tener un grosor mínimo de 1 milímetro. También vamos a poder ver densidad, que haya ausencia de alguna infección y que también tengamos el suficiente volumen óseo tanto apical como palatino para poder colocar el implante de manera inmediata. De aquí que vienen diferentes artículos, uno de los que a mí me gusta y que más les puedo recomendar que lean es la clasificación de Kahn. La clasificación de Kahn nos habla de las diferentes 4 situaciones que se nos pueden presentar de colocación inmediata en el sector anterior específicamente. ¿En qué casos sí puedo hacer la colocación inmediata y en qué casos no voy a poder? Y este artículo, este estudio va relacionado a hacer una planificación o un diagnóstico en base a una tomografía computarizada. Gracias a el corte sagital que nos permite, por medio de un software, valorar una tomografía, podemos detectar estas 4 situaciones o estas 4 clasificaciones en las cuales se nos puede presentar. Desde la situación 1, donde la raíz se coloca lo más vestibular, pero tenemos un suficiente hueso apical y palatino para anclar el implante. En estos casos probablemente voy a tener que regenerar la parte vestibular porque no tengo una tabla vestibular, pero eso ya es cuestión del clínico. Tenemos una situación 2 donde probablemente no va a ser lo más favorable porque a lo mejor estoy muy cercano a sitios anatómicos de cuidado, o en la situación 3, en el escenario 3, donde todo se presta favorable, ¿verdad? O la situación 4, donde no va a haber posibilidad de colocar un implante inmediato, ¿no? Entonces,
Esto nos facilita y nos ayuda también la tomografía en cuanto a la planificación. También nos va a permitir determinar si voy a hacer una carga inmediata, una carga temprana o una carga convencional, dependiendo la densidad que nos arroje la tomografía en el sector o en el sitio donde voy a colocar un implante, también eso nos puede ayudar a saber o determinar desde un inicio si el día de la colocación voy a poder hacer una carga inmediata. Oye, ¿sabes qué? Estoy con un hueso de una densidad que me da un poco de desconfianza, pues ¿sabes qué? No te arriesgues y haz una carga a lo mejor temprana o convencional. Entonces, otro factor de importancia. Y como lo comentamos al inicio, la tomografía va de la mano con otros elementos de diagnóstico, como pueden ser fotografías, modelos o incluso encerados de diagnóstico, ya sea analógico o digital, porque hoy en día es posible hacer las dos. Algo que tocamos en tema en un inicio es siempre pensar primero dónde va a ir la restauración final, la prótesis, como lo quieran llamar, la rehabilitación final, prótesis, corona atornillada, como lo queramos manejar, siempre es primero pensar dónde va a ir la colocación ideal de esta y después orientar el implante en base a la restauración final. No es colocar el implante donde mejor hueso tengamos, sino donde funcionalmente la restauración va a ayudarnos más. Y eso también va enfocado a la salida que va a tener el acceso de nuestra prótesis, porque en algunos casos, y eso es también posible, hay casos donde no todo va a ir hacia palatino o no va a ir justo hacia el centro de nuestra restauración, sobre todo en el sector anterior. En el sector anterior va a depender mucho la anatomía del maxilar o de la mandíbula en cuanto a su inclinación. Y eso probablemente, aunque queramos que el acceso sea hacia palatino o hacia lingual, va a ser muy complicado. Y ya después veremos cómo vamos a resolver el problema de un acceso hacia vestibular. Pero en el sector posterior siempre sí es muy importante tratar de orientar el acceso lo más central posible y que no vaya hacia a lo mejor un borde incisal o a lo mejor más cargado hacia la derecha o hacia la izquierda, porque probablemente ahí va a haber una sobrecarga y el principal problema que vamos a tener es una fractura en algún componente del implante. Algo que también hoy en día podemos tener acceso es a los modelos digitales, en el cual podemos hacer ya otro flujo de trabajo diferente a lo que anteriormente manejábamos como analógico, los modelos de yeso. Hoy en día, incluso en el centro ECADE, podemos digitalizar nuestros modelos y poder tener un diferente flujo de trabajo, o bien poder seguir en lo analógico, ¿no? Como tradicionalmente lo hacíamos. Yo me considero un clínico que aprendió a utilizar lo analógico. A nuestras guías quirúrgicas las hacíamos primero un encerado, hacíamos un montaje, hacíamos un encerado donde idealmente iba a ir la corona en base a la oclusión y hasta ese momento nosotros planificábamos el implante y en base a este prototipo, a este encerado, hacíamos nuestra guía quirúrgica. Hoy en día podemos evolucionar a otros conceptos, ¿no? Pero siempre tener en cuenta lo que tradicionalmente ha funcionado y que hemos utilizado por mucho tiempo. Ejemplo, casos donde para hacer un diagnóstico inicial, en ejemplo, una rehabilitación completa, podemos apoyarnos mucho de los aspectos digitales. Algo que también contamos con CADE es que hoy en día ya se pueden hacer escaneos faciales, se pueden hacer escaneos intraorales, en el cual yo puedo tener mayor colaboración con la tecnología y que pueda simplificar los procesos que anteriormente llevaban mucho tiempo, ¿sí? Entonces, puedo tener la cara de mi paciente, los aspectos faciales de mi paciente, los modelos intraorales y poder hacer un match, una unión de todos los elementos y poder hacer un prototipo que me ayude a verificar que la planeación que yo estoy teniendo en mente va a funcionar. Y actualmente sí es como lo estamos manejando. Yo hago toda la recopilación de los elementos de diagnóstico. En los casos que es posible, hacemos los escaneos faciales, hacemos los escaneos intraorales, hacemos los match y hacemos un diseño digital de la futura rehabilitación.
en donde se hace un fresado de un prototipo en un material flexible temporal, esto no es por más de 5 meses, en el cual me va a poder facilitar a mí el valorar la función del paciente antes de directamente irme a la rehabilitación final. Entonces, este prototipo, sin tocar absolutamente nada en la boca del paciente, yo lo puedo transferir directamente y la paciente puede utilizarlo como un tipo guarda, que lo va a poder retirar, lo va a poder colocar, pero a la vez a mí me va a facilitar el poder valorar la función, la estabilidad que va a tener durante un periodo no más de 5 meses y poder estar seguros que el aumento de la dimensión, que la posición que yo estoy colocando a mi paciente sea la correcta, ¿sí? Antes de poder pasar a un trabajo de manera definitiva. Inclusive aquí el paciente puede tener la oportunidad de decir, ¿sabes qué? No me gustó, no me sentí cómoda, no me hago el tratamiento definitivo. Puede ser, que es raro. La mayoría de los pacientes se adaptan, encuentran una mejor estabilidad y sobre todo una mejor función. ¿Cómo lo manejamos? Yo ya tengo alrededor de 3 años trabajando con CADE Digital en cuanto a tomografías y es algo muy simple. A mí me encanta por la comodidad que lo tengo a 2 cuadras del consultorio. Les lleno el formato o la orden de servicio 3D al paciente, pones el nombre, pones los datos iniciales. El paciente incluso muchas ocasiones se va hasta caminando al centro porque está ya a 2 cuadritas, van, le hacen el estudio. Hoy en día, pues por cuestión de la pandemia, tiene que ser por cita, pero inmediatamente, el mismo día o al día siguiente, yo ya tengo en mi correo el archivo DICOM, el cual yo puedo abrir ya sea en el software que te proporcionan en CADE Digital o puede ser cualquier otro software. Yo les voy a comentar mi elección. Yo tengo ya mucho tiempo manejando el software de MIS o también un software que es de acceso gratuito, que es Blue Sky. Es un excelente software y prácticamente tiene las mismas funciones que cualquier otro. O inclusive también está el software que manejo de Circonsan. Les voy a comentar de esos 3. A mí el que más me ha gustado es el de Blue Sky, por la facilidad que tienes de manipular el software para poder hacer una correcta planificación y un plan de tratamiento en cuanto a implantes. Vamos a ver este ejemplo como es tan sencillo utilizar un software y prácticamente todos tienen la misma función. Hacemos la carga del archivo DICOM, el cual en este caso CADE me manda de manera vía email. Lo descargo, el archivo DICOM, y ya tengo toda la reconstrucción automática de los elementos que yo voy a planificar. Tenemos una reconstrucción 3D, como lo podemos ver aquí. Tenemos una vista frontal, tenemos una vista sagital y tenemos una vista axial, en la cual en todo caso de planificación, son los primeros elementos que tenemos que tener en nuestro software para poder verificar o planificar un caso en específico. Entonces, primero siempre la reconstrucción tridimensional, tener un corte frontal, axial y sagital. Posteriormente, voy a adelantar un poquito, podemos empezar a hacer las mediciones dependiendo del sector en específico que vamos a trabajar. En este caso son tomografías, como ustedes pueden ver, completas, bimaxilares, una 8x8, pero en algunos casos, como les comenté, no es necesario tomar tomografías tan amplias. A lo mejor si voy a colocar un diente unitario, un implante unitario, no es necesario un estudio tan amplio. Puedo aquí de inicio verificar la densidad ósea, puedo ver una completa reconstrucción del sector en el cual voy a trabajar, puedo ver defectos, puedo ver anchura en cuanto a horizontal, puedo ver longitud en vertical y bueno, de inicio esos son los elementos que tenemos que tener en cuenta. Posteriormente, podemos hacer la planificación o la determinación de ciertas estructuras anatómicas. En este caso, en el software, en cualquier software, tenemos la oportunidad de identificar el nervio dentario. La trayectoria desde su inicio hasta su fin y de esta manera poder tener un sitio anatómico de importancia que tenemos que siempre evitar dañar, ¿no? Entonces vemos cómo
Las herramientas son muy sencillas de utilizar. Empezamos a detectarlo en un corte sagital y empezamos a dibujar su trayectoria para que inmediatamente el software lo detecte y nosotros podamos tener cuánto rango de respeto tenemos que tener en cuanto al implante que vamos a colocar, ¿sí? Entonces, es una herramienta que hoy en día todos los software de visualización de tomografía lo tienen y pues nos va a facilitar mucho el poder detectar, como vemos aquí, la trayectoria del nervio dentario inferior en este caso, ¿no? Podemos tener otras estructuras anatómicas que también es posible detectar. Ok, ya detectamos una estructura anatómica en específico. Ahora podemos irnos a la colocación de la futura restauración protésica o de la futura corona. Como les comenté, no es irnos inmediatamente a dónde mejor hueso tengo y ahí voy a poner el implante, sino primero, en base al software que tenemos y en base a la tomografía, hacer una idea de dónde en un futuro va a ir la restauración definitiva y en base a esto ahora sí poder orientar un implante. Entonces vemos cómo en el software puedo insertar una muelita en el sector que a lo mejor necesito colocar un implante, hacer el acomodo e incluso si tengo una bimaxilar puedo checar justo la oclusión o el contacto central que va a tener esa restauración, ¿sí? En este caso, estamos haciéndolo únicamente con la arcada inferior e inclusive puedo hacer la exportación de la boca del paciente o del modelo del paciente, sea escaneado, o puedo tomar el modelo de manera analógica y en un escáner de laboratorio hacer la digitalización a un archivo STL, que en CADE también lo podemos hacer. Ustedes mandan a su paciente, pueden mandar incluso el modelo o pueden hacer que ahí mismo le tomen el escaneo intraoral o la impresión analógica y después un escaneo en un escáner de mesa, ¿verdad? Entonces, hay varias alternativas. Ya una vez que podemos tener una visualización de dónde va a ir la futura corona, ahora sí viene la selección del implante. Hoy en día no es casarnos o decir, para todos los casos yo utilizo tal tipo de implante. Es muy importante entender que hay diferentes tipos de implantes, hay diferentes diseños de las plataformas y dependiendo la densidad, dependiendo el protocolo de colocación que voy a utilizar, cada implante tiene una especificación. Entonces, también eso es muy importante porque muchas veces nos casamos con un implante en específico sabiendo que hay una gran variedad en diseños y en características de plataformas, ¿verdad? Algo muy importante que también podemos desarrollar en una tomografía combi es la orientación tridimensional, saber detectar cuánto espacio voy a dejar de un diente a un implante o de un implante a otro, en base a la literatura, ¿no? Eso siempre es muy importante. Ya tenemos la colocación de la futura corona. Ahora se puede hacer la colocación del implante, pero ya orientado a un futuro tratamiento restaurador. ¿Ok? Seleccionamos el implante. Aquí sí cada software puede tener mayor amplitud en biblioteca de implantes o menor, ¿verdad? O por ejemplo, en este caso la compañía MIS tiene su software, pues únicamente va a tener implantes de su compañía. O por ejemplo, Blue Sky. Blue Sky es un software que tiene una amplitud prácticamente para todas las compañías de implantes y entonces ahí nos puede facilitar ya de entrada desde la tomografía saber específicamente el implante que voy a utilizar, cómo se va a ver en el futuro aspecto quirúrgico que voy a manejar. Podemos ver la orientación, podemos ver la salida del acceso, podemos ver sitios anatómicos, podemos ver defectos, y aquí ya también podemos determinar en donde, ok, voy a poder hacer la colocación de un implante de manera convencional o a lo mejor voy a necesitar hacer algún procedimiento regenerativo o de corrección del sitio a colocar un implante, ¿sí? Otro aspecto que también las tomografías computarizadas nos ayudan hoy en día es a
elaboración de las guías quirúrgicas. Podemos hacer el complemento de todos los elementos, desde los modelos, desde el escaneo facial, escaneo intraoral, tomografía, planificación de los implantes y elaborar las guías quirúrgicas, que ese es otro tema. Hoy en día tenemos una gran cantidad de guías quirúrgicas, pueden ser semi-restrictivas, restrictivas, dependiendo el caso, también dependiendo la elección de cada clínico. Y vemos cómo por medio de los software, la tomografía, sea cual sea, con tener el archivo DICOM, podemos manipularla en cualquier software, ¿sí? Eso es algo que también podemos comentar. La tomografía es universal, no es, solo si lo tomaste con este centro radiológico o solo con este software lo vas a poder ver o manipular el estudio. No, tú puedes mandar a cualquier centro radiológico a hacer la tomografía y puedes visualizarlo, manipularlo con el software que tú quieres. Mientras tú tengas un archivo DICOM, tú vas a poder abrir ese estudio en el software que tú quieras, ¿sí? En el software de elección que tú a lo mejor más entendimiento tengas o más entendimiento y mayor a lo mejor confianza tengas, ¿no? Porque también hay softwares un poquito más complicados en el manejo y otros más simplificados. Y eso también pues, puede ser una elección en el momento de seleccionar determinado software para la planificación de implantes. Y bueno, esto es un video ejemplo cómo podemos desarrollar todos los aspectos hoy en día de la mano de una tomografía, de la mano de todos los aspectos digitales que tenemos. En base a esto, poder clasificar a nuestros pacientes en un riesgo. Siempre es bien importante, como les comenté, hacer toda una historia clínica. Esto es algo que hemos manejado de toda la vida, desde que entramos a la escuela, en la Universidad La Salle, el control sistémico, local no dental, acondicionamiento, rehabilitación y control. Y de ahí poder generar la clasificación de nuestros pacientes. La tomografía también nos va a ayudar mucho a eso, porque si es un paciente con densidad limitada, densidad ósea limitada, con una necesidad de regenerar algún sitio, probablemente es una clasificación de riesgo alto. Y a lo mejor tendremos el escenario donde todo está perfecto para hacer una colocación convencional, probablemente el riesgo va a ser bajo, ¿verdad? Entonces, eso nos va a ayudar mucho a poder clasificar desde un inicio a nuestros pacientes. Vamos a ver este caso. Ahora vamos a ejemplificar en un caso con Blue Sky Vision, que es un software que, como les comentaba, a mí me genera pues, mucha facilidad del manejo. Este es un caso que realizamos, más adelante verán la colocación del implante, donde es una paciente que presenta un diente deciduo. Llega con nosotros, hacemos todas las expectativas, la historia clínica, y el motivo de consulta de la paciente era saber qué se podía hacer con su diente. Ella así lo nombró desde un inicio, su diente de leche, que prácticamente ya tenía una movilidad grado 3, ¿sí? Ella decía, es que me da miedo que en cualquier momento a lo mejor me va a salir volando el diente porque ya era una movilidad muy grande. Entonces empezamos a hacer toda la historia clínica, los elementos de diagnóstico, solicitamos la tomografía, en este caso aquí en CADE. CADE me manda el archivo DICOM, yo lo exporto al programa Blue Sky y empezamos a hacer toda la manipulación, como les comenté. Tener una reconstrucción tridimensional, tener un corte sagital, un axial, un frontal, e incluso en Blue Sky tenemos una extra, que es un corte panorámico. Me centro en el sector que vamos a colocar el implante. Efectivamente vemos el diente deciduo, prácticamente ya agarradito ahí nada más del lápice, y aquí hay la necesidad de colocar un implante. Desgraciadamente, como pueden ver, la anatomía del maxilar está muy pronunciado. Entonces, sí tenemos la cantidad necesaria para colocar el implante de manera convencional o de manera inmediata, la extracción, pero aquí volvemos al tema que probablemente el acceso del implante no va a ser el más ideal, y probablemente por la anatomía del hueso el acceso va a ir hacia vestibular, que eso después lo podemos resolver con componentes protésicos. Pero de entrada la tomografía ya me está ayudando a determinar cómo va a ser el futuro implante. Hacemos la exportación del modelo, como lo vieron,
hago un modelo, una impresión analógica tradicional, lo mando escanear o digitalizar para poderlo exportar directamente al software. Ahí vamos a ver cómo estoy exportando el archivo STL del modelo de la paciente. Y el programa en este momento va a ser una unión junto con la tomografía. Entonces, estamos viendo cómo se manipula el modelo. Aquí, esta es una grabación de pantalla que hice, me estaba dando un poquito de problema exportar el modelo. Ahí lo tenemos y en un momento más va a aparecer. Un poquito. No estaba pudiendo en esa grabación. Vamos a ver, ahí está. Ahí ya se pudo. El software lo está detectando, lo exporta y ahora vamos a hacer el match. En el programa de Blue Sky tú seleccionas si es mandíbula o maxilar y automáticamente lo alinea. Hay casos donde se equivoca el software y lo tienes que hacer manual, pero en este caso, o en la mayoría de los casos, es muy preciso. Entonces, vemos cómo hace la alineación del modelo y ya tengo la boca del paciente unida directamente a la tomografía. En un corte axial, en un corte sagital, puedo verificar si realmente el modelo STL se unió correctamente a la tomografía. Si veo una variación en las estructuras, probablemente hubo un error y lo voy a tener que hacer de manera manual. Entonces, eso es algo muy sencillo de hacer, que con un centro radiológico como CADE es posible tener estas herramientas, tanto de la tomografía, tanto como el escaneo del modelo, y en un software incluso de acceso gratuito podemos hacer la planificación como nosotros queramos. Hacemos la selección del implante, primero, perdón, me salté esto, primero es colocar la futura restauración, la futura posición de la corona. Vemos como el software te arroja completamente todos los dientes posibles a colocar. Y vemos, ahí ya nos está colocando la corona y podemos incluso manipular la posición del implante dependiendo la posición de la restauración definitiva. Y vean, podemos tener una visualización completa, exactamente en qué sitio va a ir el implante. Y aquí pues nos estamos enfrentando a una variación anatómica un poco complicada, ¿no? Que también es un caso que se puede llegar a presentar. Y bueno, por más que queramos que todos los implantes vayan orientados el acceso hacia el palatino, en algunos de los casos no es posible, ¿sí? Esto es un ejemplo de cómo podemos utilizar los recursos de una tomografía aunado al escaneo de un modelo analógico o ya sea de un escáner intraoral y cómo lo podemos manipular junto con una tomografía. Voy a pasarme más adelante. Ahora, en cuanto a experiencia y curva de aprendizaje, como les comentaba, yo he tenido una curva de aprendizaje desde lo analógico. Actualmente estoy en un proceso de combinación de analógico-digital y hay quienes están en un proceso digital 100%. Yo no me considero en una práctica clínica 100% digital. Todavía no. Y la verdad les voy a ser bien sincero, yo todavía hay cosas que prefiero hacerlas analógicas, pero lo digital también es un gran recurso. De esta manera podemos elaborar guías restrictivas, guías semi-restrictivas para la colocación de un implante. Un elemento que yo tengo implementado ya en mi consultorio es la impresión 3D, de tal manera que todas las cirugías, todas las colocaciones de implantes van bajo una guía quirúrgica, obviamente, elaborada en base a una tomografía, el cual yo directamente en el software, ya sea el de Blue Sky o el de MIS, hago el diseño de la guía y yo mismo la imprimo directamente ahí en mi consultorio. Podemos hacer la variedad que ustedes quieran de guías, dependiendo de la situación, y es una guía hecha en base a la tomografía, tienen una perfecta adaptación en el sitio quirúrgico, como ustedes lo pueden ver, y además es una guía 100% impresa de manera digital.
El hacer una planificación adecuada, como lo vieron en la fase quirúrgica en base a una tomografía, me va a permitir tener un resultado lo más aproximado a lo ideal a futuro, ¿no? En casos como estos, donde es un paciente en dentición terminal, hay que hacer extracciones, hay que hacer la colocación de implantes, y el hacer una planificación en base a una tomografía computarizada, a la vez esta tomografía me ayude a elaborar una guía quirúrgica muy, muy adaptada a la situación quirúrgica que voy a tener, eso me va a dar un resultado lo más favorable para lograr un resultado adecuado, ¿no? Entonces, es un ejemplo por poner cómo el hacer una planificación desde un inicio con una tomografía, los resultados pueden ser bastante favorables. Ahora, aquí puede ir un tema muy interesante a aquellos que prefieran hacer cirugías 100% guiadas o una cirugía convencional, y eso es libertad de cada clínico. También hoy en día hay una gran variedad de artículos que nos hablan de las ventajas de hacer un colgajo o no hacer un colgajo, hacer una cirugía 100% guiada o hacer una cirugía convencional donde necesite levantar algún tipo de colgajo. Las ventajas de hacer un colgajo, pues siempre hay que entender que vamos a tener mayor visión del campo quirúrgico, vamos a poder hacer injertos con membranas en casos donde sea necesario, se puede posicionar y hacer algún tipo de regularización. Eso también es muy importante. Las desventajas que vamos a tener, pues va a haber un mayor trauma. ¿Por qué? Porque va a haber mayor sangrado, va a haber mayor inflamación. Esto nos va a llevar más tiempo y también va a requerir suturas. Al hacer un colgajo, pues se van a perder los suministros de sangre, como es el ligamento periodontal, el periósteo labial o incluso médula ósea, y pues evidentemente se hace una cirugía más traumática. El hacer una cirugía guiada, 100% guiada, pues nos hace tener una cirugía más limpia, menos traumática, y el realizar un tipo de cirugía guiada va condicionada a hacer una planificación tomográfica muy, muy precisa. Porque aquí sí no hay margen de error. Si yo me equivoqué en la planificación desde la tomografía, desde la elaboración de la guía quirúrgica, probablemente voy a tener complicaciones. Aunque sea guiada, no quiere decir que es lo perfecto, ¿no? De hecho, pienso que hacer una cirugía guiada requiere mayor habilidad que el hacer una cirugía convencional, porque en la cirugía guiada no tienes margen de error en cuanto a la planificación. Ya en la cirugía, pues si tú hiciste una buena planificación desde la tomografía, eso es lo fundamental. En la cirugía, la guía prácticamente va a ser el trabajo de colocación de un implante, ¿sí? Te va a guiar completamente, pero necesita mucha precisión desde la planificación. ¿Cómo actualmente elaboro yo las guías quirúrgicas? Como les comenté, hacemos la tomografía, hacemos el diseño, la planificación en Blue Sky, exporto la guía quirúrgica que yo mismo diseñé en un archivo STL y la imprimimos. Y vemos aquí una ejemplificación como en base a la tomografía, en base a un modelo escaneado, en un archivo STL hacemos la planificación de la guía y posteriormente la impresión. Otro aspecto que nos ayuda mucho una tomografía es a detectar sitios anatómicos, como ya lo mencionamos. Cuestiones que en una radiografía periapical o en una radiografía panorámica no podríamos detectar, como en este caso donde era necesario colocar un implante precisamente en un sector donde no se formó un diente permanente. Llega la paciente y nos dice, ¿sabes qué? Se me cayó hace unos días mi diente temporal y pues quiero ver la posibilidad de colocar un implante. Y hacemos el estudio de tomografía computarizada, hacemos el análisis y, oh sorpresa, que como nunca se formó el órgano dental permanente, la trayectoria o la entrada del mentoniano nunca se desplazó, se quedó completamente en la parte superior y por lo cual esto dificultaba la colocación de un implante de manera convencional. Sí se puede, pero aquí tenemos que tener muchas precauciones, porque si nosotros no hacemos este diagnóstico, si por medio de una tomografía no detectamos este aspecto anatómico de importancia, podemos generar un daño permanente al paciente. Entonces, ya viendo este
problema o este foco de alerta que tenemos en este caso es en base a cómo planificamos la colocación de un implante. No nos queremos meter en problemas, colocamos un implante de longitud corta, pero compensada del diámetro. Algo que también me ayuda mucho en las cirugías, al momento, aunque tengas una guía quirúrgica, son los pines de paralelismo. El pin de paralelismo me ayuda mucho a saber justo en qué posición va a caer el contacto central del implante. Nosotros vamos haciendo el fresado del lecho, vamos colocando el pin de paralelismo, pido al paciente que ligeramente cierre y veo exactamente cuál va a ser el punto de contacto con el antagonista. Entonces, eso es otro tip que les doy, que ayuda mucho. Y bueno, en este caso, pues el poder tener un recurso como la tomografía computarizada nos permitió detectar este pequeño detalle que si no lo hubiéramos hecho por medio de una tomografía, probablemente hubiéramos tenido una complicación. Otro ejemplo que les puedo dar en casos donde aquí ya podemos poner en práctica un poquito lo que comentamos al principio. Nos llega un paciente, necesita hacer la extracción. ¿Puedo hacer una colocación inmediata? ¿Puedo o no? En la periapical inicial o en la panorámica que yo solicite, veo qué tan amplio o qué tanta separación hay entre las raíces de un molar, cuánto tabique intraradicular voy a tener, y ahí pueda tener la posibilidad de anclar un implante de manera inmediata. En casos donde las raíces estén muy juntas y no tenga el mínimo para hacer el anclaje del implante, pues desgraciadamente no voy a poder hacer una colocación inmediata, tendré que hacer una preservación de la cresta alveolar y posteriormente la colocación del implante. Y aquí vemos cómo al hacer la extracción completamente atraumática nos queda intacto el tabique y ahí podemos hacer la colocación del implante de manera inmediata. Estos son casos que en un inicio yo hacía sin el aspecto digital de la impresión de las guías, las hacíamos de manera analógica, hacíamos el encerado, hacíamos el procesado con acrílico de nuestras guías semi-restrictivas. Y vemos la colocación del implante justo en el remanente óseo que me quedaba entre ambas raíces. Y bueno, eso es otra posibilidad que en una tomografía podemos planificar. Otro aspecto que nos ayuda mucho la tomografía es a detectar ciertos implantes que nos pueden llegar en nuestra práctica clínica que a lo mejor no tuvieron la mejor planificación. Y ahí es cuando podemos entender y podemos detectar que el no hacer una planificación adecuada nos puede llevar a tener ciertas complicaciones. Entonces, vean cómo hacemos la lectura de las tomografías con el archivo DICOM, nos posicionamos en el sector que queremos hacer la valoración y en específico en este caso hicimos la valoración de una paciente que llega y dice, ¿sabe qué, doctor? Estoy teniendo mucho problema con este implante que hace tiempo que me colocaron. Mandamos tomar la tomografía y pues, oh sorpresa, ahí nos damos cuenta que el implante no estaba colocado en la mejor posición en cuanto a orientación maxilar. Estaba completamente, sí, orientado a la parte protésica, el acceso hacia palatino, pero desgraciadamente aquí se perdieron todos los conceptos de planificación en implantología y el implante quedó mitad dentro de hueso, mitad fuera. Entonces, aquí vemos efectivamente que no hubo una planificación en base a una tomografía, probablemente solo se tomó una panorámica, se colocó el implante, el clínico a lo mejor pensó que hizo la mejor colocación de un implante y desgraciadamente no. Y eso es un ejemplo que podemos tener en casos donde el no realizar una planificación en base a una tomografía, pues nos puede llevar a complicaciones iatrogéneas de este tipo, ¿no? Pongo un ejemplo como idealmente hubiera tenido que ir orientado el implante, ¿sí? Definitivamente se perdió la angulación adecuada, el vector adecuado y estamos teniendo un problema en un caso donde desgraciadamente llega a pasar que estos implantes son los que mejor integran y también es difícil decirle al paciente, ¿sabe qué? Se lo tengo que quitar. El quitarlo involucra hacer un proceso de regeneración y reposicionar adecuadamente el implante.
Entonces, son situaciones complicadas, se pueden llegar a resolver, pero hay que evitar caer en esto. Y la manera de evitar caer en esto, pues es hacer una planificación adecuada desde un inicio. Como les comenté, inclusive a veces haciendo la planificación en base a una tomografía pueden presentarse complicaciones, todos podemos cometer errores, pero yo creo que tomarnos el tiempo de solicitar un estudio de este tipo nos va a ayudar mucho en vez de perjudicar. Entonces, es una recomendación. Vean cómo empiezo a planificar otro sector en esta misma paciente que me dice, ¿sabe qué? Pues también de una vez póngame implantes en este sector que no tengo. Empezamos a hacer la planificación y como les comenté, lo primero que hacemos siempre es orientar la posición de la futura restauración, de la futura corona. Y posteriormente, ya que están orientadas en un plano oclusal, en un plano sagital, que veamos también que sea la correcta posición, ahora sí podemos pasar a la selección del implante y a la orientación adecuada. Y aquí también puedo ver un aspecto muy importante anatómico en un sitio como este, en donde a lo mejor voy a necesitar hacer una elevación del seno maxilar transcrestal o no transcrestal, dependiendo la necesidad de cuánto tenga que elevar, ¿sí? Y ya ahí podríamos hacer, inclusive, por medio de una tomografía, también una planificación, a lo mejor para un abordaje de ventana lateral, en el caso que sea necesario. O bien, como en el caso que estamos viendo, donde apenas entraba ligeramente al seno maxilar, le digo al paciente, lo podemos hacer a través del fresado, con una técnica de Sommer, ligeramente elevamos el piso del seno maxilar y no nos metemos a complicaciones de a lo mejor hacer una ventana lateral, ¿verdad? Y bueno, todos estos aspectos los podemos planificar desde un inicio en la tomografía. Ya que tenemos con certeza la posición de la futura restauración en lo más centrada posible al plano oclusal, ahora sí podemos escanear el modelo, exportarlo en el archivo STL y poder diseñar la guía quirúrgica como lo están viendo a continuación, ¿sí? Entonces, es una herramienta que a mí en lo personal, hoy en día, no hago una colocación de un implante primero, sin tener la certeza de que necesito una tomografía para poderlo colocar. Ya que estoy seguro que necesito la tomografía, de que se va a poder hacer la colocación inmediata, ahora sí hacer la planificación por medio de ella, e inclusive las guías quirúrgicas las estamos elaborando en base a una tomografía. Entonces eso yo creo que es un elemento, es un recurso que nos va a facilitar mucho, nos va a permitir hacer un mejor proceso quirúrgico y evitar complicaciones. ¿De acuerdo? Vemos aquí todo el resumen del caso, como orientamos justo en el centro la salida del acceso de la corona, la orientación de los implantes, previsualizando que voy a tener que entrar un poquito en el seno maxilar y la elaboración de la guía quirúrgica. Aquí vemos la impresión, incluso hago la impresión del modelo, hago la impresión de la guía quirúrgica y hacemos la colocación de los implantes. Algo que también podemos manejar en base a una tomografía y que actualmente estoy implementando es la guía dual, que no sé si exista ya o ya sea una invención que alguien haya hecho, pero yo la llamo así, guía dual. ¿Por qué? Porque es una guía que me permite colocar el implante como una guía quirúrgica, pero a la vez es un provisional inmediato. Y todo esto también lo hago en base a la tomografía. En ejemplo, en este caso, donde tenemos una fractura horizontal de raíz en un diente central, un órgano dental central que evidentemente ocupa una extracción, y vemos la posibilidad de hacer una colocación inmediata. Pero a la vez, como es un sector estético, tenemos que colocar un provisional. Entonces, elaboramos el futuro provisional y a la vez ese mismo provisional me va a servir como guía quirúrgica. Podemos ver cómo hacemos la extracción lo más atraumática posible y vean cómo esa misma guía quirúrgica me va a facilitar posteriormente a mí el poder elaborar un provisional inmediato. Esto también hecho en base a una tomografía, podemos orientar la correcta colocación de un implante y posteriormente esa misma guía quirúrgica convertirla a un provisional inmediato, ¿sí? Entonces, son otros aspectos que podemos manejar en base a una tomografía
Y bueno, pues ya es decisión de cada quien qué proceso o qué tipo de guía van a elaborar, ¿no? Estos son aspectos que yo manejo, que son cosas que les puedo compartir, lo que a mí me funciona y cómo lo estamos elaborando actualmente. Y bueno, ya es criterio de cada clínico qué camino va a tomar. Vamos a poner otro ejemplo de cómo exportamos el DICOM directamente del centro donde mandemos tomar la tomografía, lo abrimos en el software, podemos tener diferentes vistas, eso es algo que también les quería comentar. Podemos tener vistas de tejido, vistas solamente de hueso, podemos tener una vista tipo radiografía, podemos tener una reconstrucción completa tridimensional, podemos hacer una gran infinidad de cosas. Vamos a retomar el caso que vimos hace ratito en cuanto al diente deciduo que llega a la paciente con la necesidad de colocar un implante. Hacemos toda la planificación, hacemos el diagnóstico, nos centramos en el dientito que vamos a extraer y colocar de manera inmediata, vemos la dificultad del sitio anatómico del maxilar para colocar el implante, hacemos las mediciones necesarias en sentido horizontal, sentido vertical, y podemos ahí determinar muchas cuestiones que si no fuera en una tomografía no sería posible determinar. Hacemos la orientación del implante. Aquí tenemos dos cosas. Sitio anatómico complicado. Vean la divergencia o la angulación de la raíz del premolar, completamente curva porque nunca se formó un diente permanente, un órgano dental permanente, entonces nunca hubo una modificación en su anatomía y eso dificulta la colocación de un implante. Si no lo veo o no lo detecto yo en una tomografía, probablemente el día de la cirugía voy a tener un problema. Vemos cómo tenemos la exportación del archivo STL de la boca del paciente y vamos a ver cómo hacemos todo el complemento. Descargo el DICOM que me manda KDE Digital, lo exporto directamente al software Blue Sky, hacemos la apertura. Vamos a ver. Ahí van a salir letreritos que luego, cuando estaba haciendo la grabación de pantalla me salían, así que una disculpa. Hace el software la carga del archivo DICOM, no es tardado, si ustedes se fijan, alrededor de unos minutitos. Hacemos un recorte del DICOM para orientarnos o enfocarnos más al sector en el cual vamos a planificar. Tenemos la reconstrucción 3D. Hacemos una perspectiva de vista sagital, axial, frontal y panorámica. Siempre de recomendaciones ustedes hagan el dibujo o dibujen manualmente la curva axial para que les enfoque de mejor manera el corte, en este caso el DICOM. Entonces nos centramos lo más podría ser cervical o parte media del hueso. Hacemos el dibujo en el corte axial de la curva y ya automáticamente el software hace una mejor orientación del corte. Nos centramos específicamente en el diente que vamos a extraer y hacer la planificación del implante. Y en este caso, inicialmente lo que hacemos es colocar dónde va a ir la futura corona, ¿no? La futura restauración, la exportamos. Ahí no se guardó. Ahí va a aparecer, ahí aparece, ¿no? Y ahí nosotros manualmente la tenemos que acomodar en la mejor posición, ¿sí? Empezamos a manipular, es muy sencillo, de tal manera que quede en la posición que a nosotros como clínicos nos parezca la más ideal. Posteriormente exportamos el implante, ya que estamos seguros que la posición de nuestra futura restauración es la correcta. Empezamos a hacer la orientación. Evidentemente no va a poder ser palatino, evidentemente va a tener que tener un acceso vestibular por la anatomía del maxilar. Entonces, aspectos muy, muy importantes que en una tomografía nos facilita. Hacemos la colocación y empezamos a hacer la elaboración, ahora sí, de la guía quirúrgica. En este caso, estábamos trabajando con la compañía Nobel
seleccionamos un anillo Nobel Narrow y automáticamente nos va a llevar a la elaboración de la guía quirúrgica. En el mismo software vamos a tener ya la colocación del implante tentativamente, o la más ideal que nosotros estamos sugiriendo. Vamos a hacer la exportación del modelo STL. Vemos ahí cómo lo exportamos y automáticamente el software hace el match. Colocamos que es maxilar, va a ser la unión, el match, y verificamos que esté adecuadamente unido. Si no, lo podemos hacer de manera manual. En este caso no hubo problema, el software automáticamente lo detectó. Verificamos la orientación de la corona, aquí todavía podemos hacer ciertas correcciones en base al modelo. Incluso podemos visualizar la reconstrucción de la tomografía. Y ya que estoy 100% seguro de la posición de mi corona y de la posición de mi futuro implante, empiezo la elaboración de la guía quirúrgica. Hago yo el dibujo, yo la dibujo a mi gusto, a la extensión que yo quiera. Es una herramienta muy sencilla de utilizar, ya nos arroja el anillo. Y automáticamente el software hace la elaboración de la guía. Tarda un poquito, esto tarda unos cuantos minutos, hasta llegar a la elaboración final de la guía, ¿sí? Entonces es otro ejemplo que podemos manejar. Vean el caso, hacemos pues esto prácticamente con el dedito salió, estaba ya prácticamente con mucha movilidad. Aquí en este caso combiné la guía dual, que es tipo provisional, tipo guía quirúrgica, la coloco, la uso como guía quirúrgica y a la vez también tengo mi guía quirúrgica en base a la tomografía, ¿sí? Y esa misma guía quirúrgica la convierto en un provisional inmediato. Incluso para no tener una sobrecarga en una carga inmediata de provisional, le dejo, es un tipo Maryland, podríamos decirlo, es un tipo Maryland, una guía tipo Maryland. Dejo una de las pestañitas para que no haya una sobrecarga. Esto evidentemente después lo vamos a cortar, pero para los primeros días me va a ayudar mucho a no tener una sobrecarga, ¿sí? Voy a saltarme un poquito esta parte. Ejemplificarles cómo, vamos a ver rápido. Es ejemplificar cómo la tecnología digital pues nos facilita mucho desde hacer pruebas antes de fresar un material definitivo, la elaboración por medio de un software de los trabajos definitivos, o poder orientar de manera adecuada la oclusión. El haber hecho una planificación previa en base a una tomografía, pues va a facilitar que el trabajo definitivo también tenga una mejor orientación, que todos los accesos sean en la posición más ideal, en los casos que sea posible, y lograr resultados predecibles, fundamentalmente, como en este ejemplo, en este caso, en un paciente con dentición terminal, poderle ofrecer un tratamiento en base a implantes con una planificación previamente a una tomografía, ¿sí? Vemos los resultados y vamos a terminar con este caso donde hago un resumen de cómo manejamos todo el flujo de trabajo en cuanto a colocación de implantes. Nos llega este caso donde la paciente decía, ¿sabes qué? Eso que vemos aquí no es cemento, sino es cola loca. La paciente agarraba y con cola loca se pegaba la corona. Entonces llega ahí, le decimos, ¿sabe qué? Pues está prácticamente fracturada, tenemos que hacer la colocación de un implante. Y los dos estaban igual, ambos centrales. Entonces, hacemos la planificación en base a una tomografía, hago el diseño de una guía quirúrgica, hacemos la extracción atraumática, ya en base a la tomografía verificamos que si era posible hacer la colocación inmediata de un implante, vemos cómo tengo una guía quirúrgica impresa, diseñada directamente en base a la tomografía, la cual la uso de manera semi-restrictiva, no es una cirugía 100% guiada, semi-restrictiva, pero que me ayuda mucho al momento de colocar los implantes, de hacer el fresado, hacer la colocación del implante
es una guía que completamente me ayuda para yo poder tener una buena orientación de ambos. Hacemos la colocación lo más palatino posible y hacemos la colocación del injerto. Vemos la orientación de los implantes respecto a diente-implante, implante-implante, siguiendo los parámetros. Y posteriormente hacer el diseño de la restauración final. Vean, un acceso 100% palatino en base a una planificación en una tomografía. La prueba del trabajo definitivo en una prueba plástica fresada por computadora, esto en base al laboratorio que yo trabajo. Hacemos la prueba directamente en plástico y ahí podemos hacer todas las modificaciones que sean necesarias. Checamos oclusión, checamos adaptación de los aditamentos, toma de color y ahora sí el procesado final de las restauraciones. Lo unimos o cementamos el aditamento a la restauración de circonio, hacemos la prueba final y vean. El manejo de los tejidos, que también es muy importante en una colocación de implantes desde el inicio en un provisional. Eso es muy importante, el manejo de tejidos que tengamos, de los perfiles crítico y subcrítico del provisional y también de la restauración final. Y vemos la evolución del caso. ¿Sí? Recién colocadas las prótesis definitivas, evidentemente hay inflamación en la encía. Debemos de dejar que pase algún tiempecito para que ésta se vaya adaptando. Vemos ya una comparativa de un inicio y un resultado ya final. Vemos cómo pasan los días y la encía va madurando, se va adaptando de mejor manera a las restauraciones. Vemos un antes, un después, evidentemente hay un cambio completo y 3 meses de seguimiento. 3 meses de seguimiento, vemos cómo el tejido ha respondido bastante bien, ha habido una buena adaptación con las restauraciones y una radiografía final donde vemos que los aditamentos están adaptando perfectamente a nuestro implante y todo está reaccionando conforme a una planeación que si nosotros desde un inicio hacemos de manera adecuada, no vamos a tener problema. ¿Sí? Y bueno, pues con eso llego al final de esta pequeña plática que tuvimos el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, que haya sumado algo a lo que ya vienen haciendo en sus prácticas clínicas. Pues el día que ocupen mi apoyo, estamos en la avenida Panorama, en la colonia Panorama, estamos para servirles. Este es nuestro pequeño espacio donde estamos desarrollando todos estos conceptos. Les comentaba, me acomoda mucho KD Digital porque me queda ya a 2 cuadras, incluso mando allá a los pacientes caminando y van y regresan de un momento a otro. Y eso pues es también la confianza que he adquirido con KD porque nunca me han quedado mal. Mando estudios, los tengo el mismo día, al día siguiente, un servicio estupendo, la definición de las tomografías es perfecta, como ustedes lo vieron, independientemente del software que ustedes utilicen, la definición es muy buena y bueno, pues creo que es una herramienta que debemos de seguir implementando, saberla utilizar. Es una realidad y es una necesidad en todos los casos que necesitemos colocar algún implante y en muchas otras áreas de la odontología. Quiero darles las gracias al doctor Castellanos, a la doctora Laura Díaz, al doctor Carvajal. Muchas gracias por siempre creer en mí, tener la confianza de colaborar conmigo y pues también grandes maestros, ¿no? Grandes maestros que yo siempre les tengo el reconocimiento que ellos han aportado mucho a mi formación, como muchos otros maestros que puedo mencionar, el doctor Oliver, entre bueno, una gran variedad que gracias a todos ustedes pues estamos desarrollando estas cosas, ¿no? Con mucho gusto compartirlo con ustedes y bueno, pues estamos para cualquier duda y en lo que yo les pueda ayudar con mucho gusto. Y pues espero que estén muy bien en estos tiempos tan complicados. Espero que sus familias, espero que ustedes se encuentren de salud bien y pues a seguir cuidándonos, ¿no? Porque desgraciadamente somos una profesión donde corremos mucho riesgo, pero tenemos que seguir trabajando y pues con los cuidados necesarios. Les mando un gran saludo y muchas gracias por su tiempo el día de hoy. Espero les haya gustado y servido todo esto. Pedimos pantalla, por favor. Francisco.
Muchísimas gracias. Hay varios felicitaciones. La doctora Eulalia Ramírez, hay otra doctora Odette que también te manda saludos. Déjame ver más chats. ¿Qué dice? La doctora Pilar Navarro, ¿sí? La doctora Díaz, Ceci Huerta, etcétera. Todo se vuelve en una cantidad impresionante de saludos que te están llegando. Yo en lo Muchas gracias. personal, gracias por tener la confianza en nuestro centro. Tú dijiste hace rato que te sentías muy contento porque podíamos tener confianza en ti. No, es algo que tú te has ganado paso a paso. Aquí no se trata de tener confianza ni fe, sino de tener la lealtad del reconocimiento, la valentía del reconocimiento. Entonces, por ahí va. También te agradecemos en lo que cabe, no en lo mucho que significa, no en lo que cabe, en lo mucho que significa que hayas hablado bien de nuestro centro. No consideramos que hemos llegado a lo más grande en cuestión de calidad y servicio, por lo cual siempre hemos estado trabajando, el doctor Carvajal, la doctora Díaz y yo, tu servidor Castellanos. Pues damos realmente las gracias por estas cosas que tú has hecho. Francisco, yo aquí tengo algunas preguntas que hacerte. Ojalá quieras contestarlas a tu forma. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, yo vi que muchas veces cuando presentaste radiografías panorámicas, las presentabas de manera típica. Yo siempre he usado la radiografía panorámica, pero a boca cerrada, porque sigo obteniendo la información de la radiografía típica, más una relación oclusal para tener más información sobre el tipo de la corona, el tamaño, el espacio interdental que tengo, y también la orientación que puede tener, no solamente con los vecinos, sino con los oponentes. Entonces, ¿tú qué piensas entre elegir una radiografía para implantes? Estoy hablando de implantes, o no sé si para todo también, para otras cosas. ¿Qué prefieres en implantes? ¿O cuál es tu punto de vista? Una radiografía a boca cerrada versus una radiografía típica. Tengo otras dos preguntas. Sí, dígame. No. Vete una por una. Ok, miren, respecto a esta, sí, tiene toda la razón. Efectivamente, en cuestión de implantes, y como usted lo dice, no sabemos en qué otras áreas, pero hablando de implantes, sí es muy indispensable el solicitar, sobre todo cuando estamos hablando de un tratamiento bimaxilar. Y aunque no sea bimaxilar, lo comenté de hecho en la plática, el tener una relación con el antagonista nos va a permitir incluso sea una panorámica, sea una tomografía, poder tener una correcta relación y poder determinar justo en dónde va a tener un contacto, en este caso la prótesis, con el antagonista. Desgraciadamente, eso es algo que luego a nosotros como clínicos se nos pasa a especificar en los estudios, porque nosotros mandamos las órdenes y desgraciadamente, que es algo que estoy tratando ahorita de especificar siempre en las órdenes, de pedir que sea a boca cerrada, porque muchas veces de manera rutinaria, a veces te mandan el estudio, pero con el aditamento, que evidentemente ahí ya pierdes esa relación de una oclusión o de contacto máximo. Entonces, hablando de implantes, yo creo que sí facilita mucho, ayuda mucho y sí, efectivamente creo que debemos de solicitar las tomografías cuando va a tener una relación bimaxilar, sí solicitar la boca cerrada. En casos donde solo voy a mandar un corte en específico, pues bueno, puede ser a lo mejor irrelevante, pero si vamos a tener un corte donde tenga el antagonista o el bimaxilar, puede ayudar mucho en la planificación, incluso para la guía quirúrgica. Gracias, Francisco. ¿Me aceptas otra pregunta? Las que quiera. Sí. Tú mencionaste en tu presentación que tú no estás necesariamente casado con una marca, sino estás casado con el implante que te resuelva la situación clínica. Yo quería que ampliaras más y yo ya había sacado mi libreta para apuntar y copiarte todas tus recomendaciones.
Pero malvado, no entraste en detalle. Aunque sea de Mira, manera superficial, dinos cuándo te vas por un tipo de implante, cuándo te vas por otro tipo de implante, etcétera. claro, Porque tú al sí, menos mostrabas 4 en esa imagen. eso es bien interesante, no entré en detalle precisamente porque el tema no era tan ese aspecto, pero sí es muy importante hablar de las superficies o los diseños de los implantes dependiendo el tipo de densidad ósea, porque existen implantes que su diseño o la característica de su diseño es más activo, más, ¿cómo podríamos mencionarlo? Más agresivo en el corte. Y a lo mejor en una densidad ósea mayor, voy a requerir un implante que el corte por sí mismo me facilite la colocación. O bien en casos donde a lo mejor la densidad es muy baja, la densidad ósea, y a lo mejor no necesite, o las características de un implante activo en cuanto a su superficie, más bien pueda hacer que pierda yo estabilidad al momento de colocar un implante. Más que nada a eso me refería. Efectivamente, sí involucra mucho el tipo de tratamiento, inclusive de la superficie de los implantes, el diseño de la superficie de los implantes y la plataforma. Porque hoy en día se ha dejado o se ha satanizado que los implantes tissue level no sirven. Y no lo mencioné, pero el tissue level es un implante que hoy en día no debe de estar descartado en la selección para la colocación de un implante, sobre todo en el sector posterior, porque por el tipo de plataforma, por el grosor de su plataforma, me puede ayudar a evitar a lo mejor una fractura de los componentes, ejemplo, en un paciente bruxista. Entonces, a lo que me refería con mencionar eso es no solo casarnos con un tipo de implante, porque yo llego a conocer, o en las pláticas que hemos tenido en los cursos, personas que dicen, no, es que yo solo para todo utilizo tal tipo de implante. Y tú dices, bueno, ¿y por qué? Si ese implante, su diseño es tan cortante, tan agresivo, que a lo mejor en un caso donde tengas densidad ósea baja, te va a hacer perder estabilidad, ¿no? Entonces, las compañías, dependiendo de la compañía, también hay diferentes diseños. Hay unas donde no hay mucha variación, pero no conozco en la actualidad una que no te ofrezca una segunda opción de implante. Todas tienen una variedad. Entonces, no es justificación decir, yo para todo pongo este tipo de implante. ¿Por qué? Porque todos me han funcionado. Bueno, te han funcionado todos, pero no es un criterio de decir, en todos los casos lo vas a usar. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si entré un poquito en detalles a especificar esa pregunta, pero me refería a esa cuestión de que no debemos de abusar en solo usar un tipo de diseño de implante para todo. Debemos de tener criterio o tener el espacio y el tiempo de criticar cada diseño de la compañía que estoy utilizando. Decir, a ver, tú me estás ofreciendo 4, 5, 6 tipos de implantes y qué características tiene cada uno, o por qué me ofreces tantos. ¿Por qué este tiene este dibujito y por qué este otro tiene este otro dibujito? ¿O por qué sus cuerdas están más juntas y están más separadas? Entonces, ser más críticos en ese aspecto yo creo que es muy importante. Qué amable, Francisco. En tu concepto de combinación hueso, tejido blando y prótesis, ¿qué lugar ocupa para ti el diseño Switch Platform? Es algo que actualmente no todas las compañías tienen aditamentos con este cambio de plataforma. Ya hoy en día la mayoría lo están implementando. Hay mucha controversia en eso, porque sí, efectivamente, yo recientemente he leído artículos donde se cuestionan que si el cambio de plataforma, sí, hay artículos que lo avalan, que lo comprueban, pero si realmente es más mercadotecnia o si realmente es algo más funcional en cuanto al aspecto biológico de un implante. Y desgraciadamente o afortunadamente, hoy en día ya la mayoría de las casas comerciales están optando por los aditamentos tengan este cambio de plataforma, que biológicamente pues el concepto es mantener mayor cantidad de hueso
en esa zona tan crítica del implante, donde anteriormente había mayor infiltración de bacterias y se traducía en pérdida de hueso crestal, hablando de la cresta. Entonces, el cambio de plataforma, pues el concepto es un diámetro reducido del aditamento, el cual nos da mayor grosor en cuanto al tejido y por ende mayor protección a que infiltre bacterias hasta esa zona tan crítica. Estoy a favor, pero sí, sinceramente también a veces hay cuestionamientos si es algo más comercial o realmente algo que esté avalado, ¿no? Otra vez, gracias, Francisco. Yo sé que tú no, pero hay cirujanos que sí y hay protecistas que sí. No ponen mucha atención a los tejidos blandos y a veces están colocando en situaciones críticas implantes sobre la mucosa en lugar de sobre tejidos queratinizados, encía. Pero yo sé que tú no. ¿Cuáles son los parámetros que tú nos sugieres a todos los que te estamos ahorita escuchando, verdad? De valoración previa o inclusive posterior, porque a veces las cosas no te salen como tú las diseñaste, ¿no? Sobre el manejo Claro. de tejido. Claro, el manejo del tejido es fundamental, fundamental porque el no poder tener un manejo adecuado, eso nos puede llegar a una complicación, a la complicación más común que tenemos hoy en día en implantes, que es la perimplantitis. Eso es fundamental porque sí puede estar el implante en la mejor posición, en la mejor calidad o densidad de hueso, pero si no pusimos atención en el componente de tejido, en este caso, puede llevarnos a una complicación a un futuro. Debemos de tener la valoración de que donde voy a colocar el implante, y eso es algo muy importante y no mencioné, pero es algo muy importante, debemos de no solo enfocarnos a hueso, a posición de la corona, a acceso de la futura restauración, sino ante qué tejido va a quedar esa restauración. ¿Va a quedar con mucosa? ¿Va a quedar en encía queratinizada? ¿Va a haber protección de ese implante respecto a la encía? Que sabemos que el componente que le va a dar protección al implante es la encía, el tejido. Si tenemos un tejido que no va a cumplir esas cuestiones, va a haber inflamación, probablemente va a haber filtración bacteriana y evidentemente puede generar una perimplantitis. Entonces, es fundamental, y yo creo que sí tiene mucha razón en eso, es fundamental tener la valoración de el sector, tanto en hueso y en la parte protésica, pero también, igual de importante, el componente gingival, ¿no? El tejido. Y si es necesario, planificar un injerto, ¿no? Planificar, a lo mejor estoy en mucosa, sé que con mucosa mi implante o mi restauración va a estar en constante inflamación, va a haber migración bacteriana, entonces tengo que injertar, tengo que hacer un procedimiento de injerto en el cual no quede en mucosa mi restauración, sino en algo de encía queratinizada, ¿no? Aquí hay varias preguntas que cuándo vas a dar el curso y a dónde nos inscribimos para manejar el programa Blue Sky. Ah, híjole, pues no tenía planeado todavía un curso, esperemos pronto poder, desgraciadamente ahorita toda la cuestión de cursos pues están suspendidas desde el año pasado y por lo pronto pues únicamente estamos teniendo esta participación con ustedes de manera online, pero va a ser un gusto en un futuro poder tener un curso donde podamos entrar a mayor amplitud en un software que es de acceso gratuito, que todos podemos tener acceso, que es muy fácil de manipular. Y no solo ese, ¿verdad? También, por ejemplo, el de NIS, el de Circomsan, son softwares que cumplen los criterios que necesitamos para la planificación. Pero en específico, Blue Sky es un software muy agradable de utilizar y esperemos en un futuro poder entrar a más detalle en ese software, ¿sí? Con mucho gusto. Francisco, pues no nos queda más que cerrar. Todas las personas que iniciaron, estamos terminando contigo.
Gracias a todos. Y la mayoría te felicita, pues como caramba, ¿no? ¿Verdad? Muchos te envidiamos, no de la buena, de la mala. Qué bueno, estés pegándole tan duro. Y como empresa y también como persona, yo te agradezco, ¿verdad? Todo el tiempo y las cosas de forma y de fondo, cómo las has tratado. A Muchas nombre de gracias. Cadena Digital te damos todas las gracias del mundo y agradecemos tu participación. Ojalá todos los que seguimos después de ti podamos estar a tu misma altura. Gracias, Francisco. No, Vamos a gracias a cerrar. todos y que tengan muy buen día. Gracias a todos por su tiempo. Si tienen más dudas, por ahí contáctenme y con mucho gusto, pues si puedo aclarárselas, con mucho gusto. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias. Bye.